Muchas gracias. Cuando el doctor Jiménez me dijo que si yo quería venir a conversar con profesionales de la medicina y de la enfermería sobre temas jurídicos, y lo que hice fue revolver 4 o 5 temas haciendo especial énfasis en la malpraxis. Pero no tiene sentido que yo les hable de malpraxis sin que conversemos de temas que son muy relacionados como ética, delitos médicos y uno que me asusta mucho que se llama el intrusismo. Y de medio lado vamos a tocar el consentimiento informado. Creo firmemente en la democracia costarricense. Le doy gracias a Dios de haber nacido en este país y más gracias por lo que está pasando en este momento, que nos hemos dado cuenta que hemos vivido decenios con una concepción republicana equivocada. Han asumido un compromiso desde que se graduaron y ahora ese compromiso se multiplica porque hay muchas fuerzas que se mueven para que la seguridad social se debilite. Estoy consciente que en la Caja Costarricense de Seguro Social hay un grupúsculo nefasto encabezado por un señor que se llama Gustavo Picado. Pueden apuntar bien que yo dije que es nefasto. La seguridad social es uno de los grandes tesoros de esta patria y merece ser defendido. Quiero también hacer una semblanza que ustedes se saben de memoria, pero es muy importante, acerca de un patriota que no sé si es benemérito de la patria, pero se lo merece, que se llamó Marcial Fallas Díaz. No es por casualidad que este hospitalito, con más de 700 funcionarios, un poco feo, triste y deteriorado, tenga ese nombre tan valioso. Marcial Fallas muere de 57 años, me sorprende, nació en 1899 y muere en 1856. Yo tenía 1 año de haber nacido. Pero también me sorprende que el doctor Fallas estudie en Bélgica, estudia en Londres, estudia en Washington, vuelve a Bélgica, se hace neuropatólogo como un amigo mío y le da ese gran aporte a la medicina costarricense. O sea, cómo en la primera mitad del siglo pasado ese muchacho de Acerrí se va a Europa, habla español, habla francés y habla inglés, porque dice una frase que me llama mucho la atención. Una sí la entiendo, un corazón de oro, y la otra de manos vacías. Y yo me quedé pensando, ¿qué quiere decir de manos vacías? Bueno, debe ser de manos limpias, debe ser de esas manos como las del cirujano antes de ponerse sus guantes, que están puras. O sea, no recibió coimas, no hizo biombos, no fue un corrupto. Vamos a hablar de biombos también, que ya no se escuchan, pero sucede. Debo decir también que cuando leí los comentarios que hizo vuestro colega Esteban y leí el titular, a mí se me paró lo que me quede pelo, de que aquí vengan y los maten. Yo sé más de la prensa canalla que de derecho penal. Y les voy a dar un consejo, aunque no me lo pidan. Cuando hablen con un periodista, desconfíen totalmente, siempre. Solo conozco uno bueno, está ahí atrás. Se llama Andrés. Los periodistas nunca van a hacer nada que no sea lo que ellos quieren hacer. Ese titular que saca ese pasquín de Llorente es asqueroso, es peligroso y pone en peligro la vida de todos ustedes. No es culpa de Esteban, dicho sea de paso. Muy bien, vamos a la una. Resulta que el derecho médico no es reciente. Ya desde el Código de Hammurabi, hace 37 siglos, se decía
que la malpraxis podía ser castigada. Oiga, si ustedes hubiesen sido médicos en esa época en Babilonia, vea qué feo les hubiera ido. El médico debió ofrecer su vida si el paciente moría. No lo ofrecía, se lo echaban, ¿verdad? O la parte de su cuerpo correspondiente a que le hubiera lesionado al paciente. Imagínense la cirujana plástica, lo que le hizo a Maricruz Leiva, ¿verdad? Una vez atendí un caso médico legal de una señora que le hicieron una liposucción y le hicieron como muchas cortaditas, pero eso fue hace el siglo pasado. Y el médico forense era muy simpático, pero también muy jetas. Y entonces me dice, mira, ¿y cómo esa roquita quería que le quedara la panza como una carajilla? ¿No ve cómo se la dejaron? Como una bola de fútbol al revés. ¿Han visto una bola de fútbol al revés? Bueno, saquen la cuenta. A esa señora le hubieran quemado la panza también en ese tiempo. Entonces, es importante que el derecho médico tiene 37 siglos, no 2 siglos. Ustedes, y aquí me refiero especialmente a los médicos, le quedo debiendo a las enfermeras la parte de la legislación propia de la enfermería. Pero los médicos tienen una norma muy peligrosa, que es el artículo 6 del Código de Ética Médica, que establece los principios, normas de ética contenidas en los acuerdos de los organismos internacionales, ratificada por el Colegio de Médicos, que sirven para ilustrar e integrar las normas del Código de Ética. El derecho médico es profundamente dinámico, amplio, complejo, peligroso y yo diría hasta tramposo, porque ustedes tienen que tener claro que aparte de las normas del derecho común que vamos a ver ahora, existen normas de carácter internacional que en un caso jurídico médico se van a aplicar. De hecho, ustedes saben que en el Colegio de Médicos existe una fiscalía y un tribunal de honor. Yo llevé al Tribunal de Honor del Colegio de Médicos al doctor Germán Gago, pero no por malpraxis, sino por trato inhumano. Yo fui sanado gracias al Altísimo de un carcinoma epidermoide, y cuando ese señor me hizo el examen, me metió una cámara en la garganta, se me queda viendo, dice, ve el monitor, y me dice, licenciado, vea, eso que tiene ahí es un cangrejo, le quedan 6 meses de vida. Así, Germán Gago. Pero eso no fue todo. Cuando me están operando mi lesión en amígdala derecha, hay un hermano mío del alma, un excelente médico, y me va a acompañar al quirófano, pero sin cobrar. Y Gago le dice, hagámosle la traqueostomía a este gordo, de por sí en 6 meses se va a morir y le sacamos $1,000 más. Germán Gago, porque yo sí no me ando por las ramas. Ese señor, cuando sale del quirófano, le falta el respeto a mi esposa. Entonces yo tuve la suerte de irme a un hospital fuera del país y me preguntan, ¿por qué le operaron esa lesión? Ese tipo de cánceres no se operan, son de radioterapia y quimioterapia. Recibí 35 sesiones de radio, mis secuelas fueron insignificantes y estoy vivo. Imagínense que todavía puedo vivir de lo que he hecho siempre, de mi lengua, académica y jurídicamente. Entonces lo llevé al Tribunal de Honor. Y en el Tribunal de Honor me dice el presidente, don Juan Diego, ¿usted quiere arreglar este asunto? Le digo, claro que quiero arreglarlo, por supuesto, yo soy un hombre conciliador. ¿Qué quiere? Le digo, que él se ponga de pie y me diga delante de ustedes, don Juan Diego Castro Fernández, discúlpeme por haberlo tratado de manera inhumana. No merezco los $5,000 que usted me pagó de honorarios, se los voy a devolver.
y el señor se para y dice, bueno, me disculpa. El presidente del tribunal, que la mayoría de los médicos son caballeros, se vuelve y le dice, doctor Gago, usted no entendió lo que dijo el licenciado Castro. Don Juan Diego, repítale la frase. La dijo. Y así que la dice, le ofrezco $4,000 porque yo le di 1,000 al anestesiólogo. Entonces el mismo abogado de él se vuelve y le dice, ya basta, Germán, no seas necio. Tengo una fotocopia del cheque entre mis títulos, ¿verdad? Guardada. Entonces, la ética médica funciona y hay barbaridades. Una médico forense del Departamento de Medicina Legal, en plena pandemia, en un caso laboral asqueroso en contra mía, casi me manda una patrulla para que yo fuera, ¿verdad? Siendo adulto mayor, sobreviviente de 3 matrimonios, 4 cánceres, puta, me va a llevar en patrulla a medicina legal. La acusé en el colegio de médicos también. Entonces, todo, le cuento mis vivencias porque podría hablar de otras cosas. Pongan atención en todas esas normas que ustedes deben conocer: el juramento hipocrático, la Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial, el Código de Nuremberg, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Helsinki, la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y Derechos Humanos. Eso es para hacer 3 tesis doctorales en Derecho. Las pautas éticas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos, y vea qué interesante y qué peligroso. Cualquier otra norma que en materia de salud suscribe el país, la lista no es cerrada. Si la Asamblea Legislativa aprobó un convenio que tenga que ver con el derecho médico, se les aplica a ustedes. Entonces, por eso yo digo que el derecho médico es muy amplio y muy dinámico. Vamos a la historia de los casos de malpraxis. En el Hospital San Juan de Dios se da una tragedia que en algún momento llamaban el Chernobyl de San José. 115 pacientes entre agosto y septiembre del 96 que fueron sobreirradiados con un aparato que en ese tiempo no era la maravilla de mi acelerador lineal, con mi máscara atornillado, aquí perfecto. Cuando me hicieron ese tratamiento, yo le pregunté a los doctores, mire, ¿por qué en la lista de quienes me van a atender hay 2 físicos? Yo creí que eran terapeutas físicos. No, eran físicos matemáticos. Y vea qué cosa tan interesante, porque vamos a medir, señor Castro, exactamente el lugar, la intensidad, la profundidad y la frecuencia de las 35 disparos, sería, de ese rayo. Es complicado para cualquier ser humano. La traqueostomía me la hicieron por los $1,000 más de ese señor, pero ahí tuve la cánula 8 meses. Pero después comer por un PEC 8 meses, eso es otro planeta. Y llegar a un momento en donde usted no puede tragarse ni su saliva, ese es otro mundo. Yo siempre he sido bueno, probado muy veces, ya les dije, por todas las que he pasado, pero es muy duro. Los 2 equipos de radioterapeutas que me atendían todos los días me habían medido por mi edad qué música me gustaba. Entonces, el más simpático, que eran esos gringos peludos, tatuados, no sé qué, rockeros, me ponían un rock que yo decía, prefiero la radioterapia que el rock. Y los otros me ponían música clásica. Aprendí muchísimo, porque la relación médico-paciente, eso es lo esencial en cualquier caso de carácter médico legal, médico penal. Ahí está el secreto. Si usted trata bien a su paciente, tiene más del 70% del pleito ganado. ¿Qué pasó con los sobreirradiados? En julio del 2001, el radiofísico fue condenado a 6 años de prisión por 16 homicidios. Vea qué curioso. 16 muertos, 6 años de prisión.
¿Qué fue lo que hizo este señor? Él quiso hacerle daño a estas personas. Muchas de ellas se murieron pensando que era del cáncer. No, no fue del cáncer, fue de la sobreirradiación. No calibró bien el aparato. Esa fue la torta. De hecho, cuando yo me voy a hacer la radioterapia fuera del país, en el 2012, había un acelerador lineal privado que funcionaba en una empresa privada y el encargado de radioterapia del Hospital México trabajaba ahí y recibió cheques de cientos de miles de dólares por trabajar en la radioterapia privada, siendo el jefe de radioterapia el médico. Y por eso no se compraban los aceleradores lineales, que si hubieran existido aquí en esa época, mucha gente se hubiera salvado de estar comiendo por un PEC toda la vida o de haber quedado mudo. Yo tuve la suerte, los ahorros y un préstamo para jalar, y por eso estoy como estoy. Por supuesto que ustedes me verán con mis 70 años, pero hay un trabajo de mi esposa increíble, no se lo crean todo, pero esa es la apariencia que yo doy. Bueno, vean lo que dijo la prensa en ese tiempo. Esto tiene 29 años de publicado. El señor presidente de la Caja en ese tiempo, otro caballero, don Álvaro Salas, dice que él casi se vuelve loco cuando esto sucedió y tuvo que enfrentar la situación. Ve, no es un Chernobyl. ¿Cuál fue el primer? Esto fue un accidente horrible, que en realidad no es malpraxis, porque no fue una torta de un médico, fue una torta de un físico. El primer caso fue de un cirujano vascular periférico. Este doctor, muy conocido, voy a decir el nombre, el doctor Cruz, tal vez los que ya están cerca de 50 lo recordarán, ¿sí? Están operando de las varices. ¿Cómo se llama esa operación de las varices? Safenectomía. Ahí tiene que ver con lo que pasó. Esa es la vena safena. Vea qué bonito lo que pasa y vea qué torta. Y vea lo que es también lo que tenían los quirófanos del San Juan de Dios, tenían un teléfono adentro. Claro, me imagino que ese teléfono es traigan sangre, corran, pero alguien de la central telefónica le pasa una llamada de la esposa al doctor Cruz y la esposa le dice: acabo de chocar el carro, y el más era medio codo. Entonces se pone nervioso y él, ¿cómo se llama el segundo en el quirófano? El asistente, ¿sí? Le dice: doctor, con una pinza, ya tengo la vena safena, jalala, y jaló la femoral. Muy feo. Entonces ahí hay un chiste también, porque ya esa señora no vuelve a tener varices en la pierna derecha. Se la amputaron. ¿Ah? Se la volaron. Eso fue un escándalo en los periódicos, porque volvemos a un tema que es muy importante y que tiene que ver con mi amigo Esteban. Después va a venirlo a saludar cuando salga de vacaciones. Y es prensa malpraxis. Es escándalo. O sea, si aquí hay un problema de malpraxis o pasa algo raro, la prensa va a venir como llegan unas aves negras donde hay carroña. Siempre van a hacer lo mismo y no se van a preocupar de decir las cosas como son, van a decir lo que les dé la gana. Wilfrido Vargas, ¿qué será lo que quiere el negro? Hay un turno en la ciudad de Turrialba, hay un cirujano que sabe que hay una niña desde la madrugada que tiene un problema de apendicitis. Se va al turno, se monta en el toro mecánico, se emborracha, llega con la transeta. ¿Alguien sabe qué es una transeta? Una grabadora de este vuelo de casetes. Opera a la chiquita tiene 6, 7 años, ahí la deja y la niña se desangra. Porque no fue, aquí voy a hablar como abogado, no como médico, bien hecho el examen y quedó, oiga la palabrilla que me aprendí desde hace 30 años,
un vasito del mesenterio sin, ¿qué será? Sin sellar. La niña se desangra y vea la discusión que se da para salvar al médico. ¿De quién fue la torta? ¿Del médico que no hizo ese examen? Hemostasis. A la niña cuando se está desangrando, la enfermera del posoperatorio de la sala de recuperación le abre a chorro el suero y dice que cuando son niños es al revés que con adultos. No sé si es cierto o no, de eso me acuerdo yo. Entonces absuelven al señor bailarín de qué será lo que quiere el negro que operó Tapiz y condenan a la enfermera de recuperación por no haber hecho lo que tenía que hacer. ¿Verdad? Vean qué locura. Por supuesto que a la caja la condenan a pagarle a la familia. Ese fue otro caso espantoso. Este es el tercer caso que les cuento. Hay dos médicos estetistas famosos. Uno de esos fue esposo de una vedette de la televisión, de Linda Casas. Tenían una superclínica estética en Escazú. Y llega una cliente nuestra, divina, la señora, divina, costarricense que vive en Canadá, y les entra, digamos, yo no sé, no voy a calificar eso. Tiene dos camanances arriba de sus nalgas que se le deberían ver divinos también, pero no le gustaban. Entonces se va donde este señor y le dice que le quite los camanances. Y él le dice que le va a poner ácido hialurónico y le inyectó aceite de motor de avioneta. Está documentado. Aceite de motor de avioneta. Nosotros representamos a la señora, logramos que lo condenen por lesiones dolosas. Porque ahora vamos a ver la malpraxis, es un descuido, pero un médico que le inyecta aceite de motor de avioneta no es descuido, es una chanchada. Y se nos resbaló, pero le metimos 2 años con brazalete porque falsificó el expediente clínico, condenado penalmente. Esa caricatura tiene 25 años. O sea, el problema del intrusismo en la cirugía plástica no es reciente. Eso tiene 25 años. De un periódico costarricense, La República, en aquel tiempo. Entonces vea cuántas maricruces ha habido. También tuvimos un caso de una cirujana plástica que tenía otra clínica ahí en Pavas, que llega una señora, pero es una tragedia. Ella es una muchacha secretaria muy bonita que se quiere hacer un implante mamario, pero vea cómo la vida a veces está encadenada tan feo. El esposo es panteonero. La llevan a esa clínica y la muchacha es alérgica a la anestesia. Le da un patatús y la médica no tiene nada en su clínica ni anestesiólogo. Entre que la pasan de Pavas al San Juan de Dios, se fue. A la médica no le quedó más que pagar, porque si no iba para adentro. Los profesionales, y especialmente los médicos, deben tener muy claro que existe una legislación que protege al consumidor, que es la ley 7607, que ya tiene casi 30 años. O sea, no es una ley nueva, es del 96 y dice: los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud. Entonces, ustedes como proveedores de servicios tienen además que cumplir con las reglas del arte, con las reglas éticas, con las reglas de protección al consumidor. El paciente es un consumidor de servicios médicos. Toda persona física que como destinatario final adquiere, disfrute o utiliza los bienes o los servicios recibe información o propuestas para ellos. Desde esa ley
viene ahí el germen del consentimiento informado. Usted tiene que estarle diciendo al paciente qué le va a hacer. No es simplemente el papelillo. El papelillo. De hecho, yo tengo una dentista que se excede, dice, ahora le vamos a hacer una punzadita. Esa punzadita tiene tal anestesia. Ahora habla la boquita. No. Si usted le advierte y lo pone en el expediente, ya tiene algo ganado. Si no se lo dijo, los jueces van a decir, ¿por qué no le explicó? Porque tal vez el paciente dice, no me lo haga. Entonces, usted también tiene que poner ahí, no quiso. ¿Cómo se hace el consentimiento informado? Ahorita lo vemos. En el artículo 32 de esa ley, en los derechos del consumidor dice la protección contra los riesgos que puedan afectar su salud, su seguridad y el medio ambiente. La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud. Es muy diferente ir donde el cirujano plástico para que me enderece la nariz a cuando llega una persona en shock a emergencias, le van a preguntar, ¿quiere que la resucite? ¿Me explico? De las cosas que yo no olvidaré de mi hospital fue cuando me pusieron un papel y me dijeron, si a usted, paciente Castro Fernández, le da un infarto, ¿lo resucitamos o no? Mi esposa estaba a la par, se me queda viendo y no. O sea, ya no sea necio, o sea, ya no más. Pero yo decidí no. Ahora, la persona estará consciente cuando da el consentimiento informado. Es muy, muy interesante. Después podemos hacer un taller y nos agarramos aquí. Lo único que yo pido es agua y en la tarde un trago. En mi oficina hay una regla. No se toma nada caliente después de las 4. Agua o trago. La ley es clarísima. El artículo 35 hay un régimen de responsabilidad que establece que los servicios médicos están cubiertos por la legislación del consumidor. Ahora sí, vamos a delito. ¿Qué es un delito? Y eso es como la tabla del 1. Una acción típica, antijurídica, culpable y punible. Siempre eso va a ser delito. Siempre, siempre. Ahora vamos a verlo por partes. Ustedes como enfermeras, como médicas, ahora solo voy a hablar para las mujeres. Me incomoda eso y jamás hablaría en E, ¿verdad? Bueno, imagínense. Por cierto, un día de estos vi un anuncio tan bonito, me dice, ¿y usted por qué le va a poner Ariel al chiquito? Dice, porque me sirve para chiquita, chiquita, princesita y detergente. Qué cosa más maravillosa. Pero bueno, no estoy hablando de ningún político. Ese es el algoritmo del delito. Eso es lo que un juez debe pensar, conocer y decidir para que una persona resulte condenada. Por supuesto que no se los voy a explicar. Quiero ser muy rápido. Si algún día hay interés, o lo hacemos en una videoconferencia, o me vuelven a invitar y con mucho gusto hablamos de eso. Entonces, ahí tenemos clarísimo que en un algoritmo todo lo que empieza debe terminar. Arriba empieza, abajo termina. ¿Cómo empieza? Con una conducta humana. No puede ser juzgado un robot, un animal, ni nada, excepto en Cartago, que un juez iba a juzgar a un perro que le mordió la nalga a una señora en Caballo Blanco, pero eso no es una lesión, eso es un abandono de animales. Y después un fiscal tuvo preso un perro en Jajó, pero aquí no se acostumbra. Sin embargo, no crean, aunque hay una relación entre Cartago y Londres. ¿Hay alguien de Cartago? Ay, mire lo que le voy a decir. Las brumas. Está agazapado. Las brumas, los brumosos. Londres tiene brumas, pero en Cartago iban a meter un perro, una perra a la cárcel. Pero en Londres hay una cárcel que tiene una piedra enorme. Fue condenada a cadena perpetua hace siglos porque le cayó encima un príncipe y lo mató. Busquen en internet para que vean que es cierto. Bueno, entonces se refiere a seres humanos.
Y ahí empieza todo el juego del derecho penal. Por ejemplo, cuando un niño de menos de 12 años comete un delito, mata a alguien, no puede ser juzgado. Por eso es el peligro de que mucho criminal de cualquier tipo usa chiquitos menores de 12 años para drogas, para asesinatos y para cosas. De 12 a 15 años tiene unas sanciones diferentes. De 15 a 18 otro tipo de sanciones. De más de 18 se juzga parejo. Entonces ahí vamos a ver cómo fue que él actuó. Si fue autor, lo hizo directamente. Si es coautor, necesitaba que lo ayudaran, por ejemplo, en un robo de una caja fuerte que pesa mucho, se necesitan 2 para robársela, ese es coautor. Si fue autor mediato, vea qué curioso, el autor mediato que la gente le dice autor intelectual es el que utiliza un loco o un tonto, o en este caso un menor de edad también, y va a pagar la torta como que lo hubiera hecho él. Y después está el cómplice, el que le ayuda a cometer el delito, pero el autor lo podría hacer solo. Y el otro es el instigador, el que determina a alguien a cometer un delito, como la esposa del secretario de la Corte Suprema de Justicia, Julieta, la esposa de Roque Di Leone, que en un turno aquí cerca le dijo que matara al muchacho Chacón, matalo, matalo, matalo. Ella fue instigadora. Roque Di Leone, secretario de la Corte, con un homicidio de ese tamaño, la Corte le hace el cachete, dice que tiene un cáncer en la nariz, que se va a morir y lo sacaron de la cárcel. Así que cuando hablamos de corrupción judicial, no es de este gobierno, es que en este gobierno hemos destapado, porque yo he estado en ese proyecto a nivel personal, no como funcionario, porque la Corte no puede seguir así. Ahí vamos a determinar la acción, después vamos a determinar si es típica, qué es típica, que esa conducta está establecida previamente en un delito, en una ley. Antijurídica es que usted no tenía ninguna justificación. Por ejemplo, aquí el homicidio se castiga, la vida es inviolable, pero usted está autorizado para matar. En el artículo 25 del Código Penal está la legítima defensa. Usted puede repeler un ataque en su contra o en contra de otra persona. Eso tiene toda una gran discusión, inclusive hemos llegado al absurdo de si a usted lo atacan con un cuchillo, si se puede defender con una pistola. Vea, la recomendación es defiéndase con lo que sea, después lo defendemos, pero ya muerto no hay nada que hacer. Existen otras causas de justificación, después nos vamos a determinar si la acción es típica, antijurídica, culpable, si usted tuvo la intención o el descuido u otra cosa que se llama preterintención para cometer ese delito. Una vez determinado que lo que usted hizo es una acción típica, antijurídica y culpable, el juez define si usted va preso, si le ponen tobillera o si paga una multa. ¿Qué es la mala praxis? O la práctica inadecuada de la medicina y de la enfermería. Es la responsabilidad culposa. Vea qué curioso, porque cuando decimos en el lenguaje ordinario, tuvo culpa, uno dice, lo quiso hacer. En el lenguaje penal, culpa es descuido. Porque si lo quiso hacer es dolo. Dolo, D-O-L-O, dolo. O sea, yo disparo, tengo la intención, eso es dolo. La intención directa de causar un resultado. La culpa, ya la vamos a estudiar ahora, vea cómo es. Sin intención. Antes se hablaba de impericia, negligencia, imprudencia e inobservancia de reglamentos. Entonces dice, impericia es una ignorancia inexcusable. O sea, usted como, dermatólogo, creo que no se atrevería a hacer una operación del cerebro. Y si la hace, se la jugó. Negligencia, se descuidó.
sea, usted le va a poner un medicamento a una persona sin determinar si es alérgica o no y se lo puso. Imprudencia, se la juega. A veces se parece mucho a la impericia y se combinan las tres. Hay médicos que se la juegan y yo a veces lo veo donde médicos salen como muy empoderados de su carrera y yo soy el escogido de Dios para ver quién vive y quién muere. Cuidado, porque ese ya es un futuro cliente de un abogado penalista. Y la inobservancia de los reglamentos, ni qué decir para los funcionarios de la caja, que es el ejercicio de la profesión más regulado. Esos reglamentos que ustedes tienen del consentimiento informado son para hacer otras 2 tesis. Entonces, mucho cuidado. Y esta charla no es para asustarse, simplemente es para tener en cuenta esto. ¿Qué es la culpa? Hoy no se habla de imprudencia, impericia, negligencia, no. Se habla de solamente inobservancia de el deber de cuidado. ¿Cómo lo decimos más fácil? Sentido común. Inobservancia del deber de cuidado. Cuando ustedes se enfrenten un caso de malpraxis, la decisión que va a tomar el fiscal y el juez tiene una prueba fundamental: el dictamen médico legal. Prácticamente los dictámenes que salgan del Departamento de Medicina Legal van a decir si usted es culpable o inocente. Prácticamente. Lo primero que van a ver es la relación médico-paciente. El incumplimiento por parte del médico de alguno de sus deberes con el paciente y la relación causa-efecto. Eso es esencial tenerlo claro. Y a la hora de discutir un caso de malpraxis, vamos a revisar cada uno de esos puntos. Tanto en la medicina voluntaria como en la institucional, que la atención haya sido óptima, que la atención sea oportuna y continua, que haya sido cuidadoso y que haya consentimiento informado. En una emergencia, grábelo con el celular. Usted quiere que le pongamos la vacuna, ¿cómo se llama? El suero antiofídico. ¿Quién lo mordió? Bueno, hay mordeduras de mucha clase, generalmente se refiere a culebras, pero hay otras más venenosas, ¿verdad? Más si uno va a la comisión de las señoras gorditas de la asamblea, pero bueno. Qué bárbaro, Mike, qué bárbaro. Dice, y la relación causa-efecto, ¿qué produjo la lesión o la muerte del paciente? Consentimiento informado, también para insistir, yo lo que quiero, y es la instrucción de don Giancarlo, es que les provoque estudiar, leer y conocer de estos temas para que estén preparados. Acuerdo de voluntades entre paciente y médico, mediante la deliberación libre de presiones y vicios, a partir de un diagnóstico preciso, la información clara de beneficios y riesgos, la exposición del plan médico o quirúrgico, que podrá ser plasmado en el contrato de prestación de servicios profesionales regulado por principios éticos y jurídicos asistentes. En la caja no hay un contrato de servicios profesionales porque yo soy asegurado, yo tengo ese derecho asistencial. Pero si uno lee los consentimientos informados de los oftalmólogos, usted necesita un par de días para leer. Porque vienen de los consentimientos informados gringos. Entonces le hablan de todo, hasta del efecto que puede hacer el colirio de yemo en sus ojos después de que le operaron un ojo. O sea, es algo terrible. Aquí existe una discusión desde hace tiempo de si es solo la fórmula, no sé si todavía existe una formulita que dice me contaron todo, Cuidado, eso es insuficiente, ¿verdad? En clínicas privadas, en cirugía estética, ponen consentimientos informados. ¿Cuáles son los delitos por los que ustedes podrían en algún momento, si no son cuidadosos, verse involucrados? El homicidio culposo, el aborto culposo y las lesiones culposas.
En Cartago hubo un caso de un médico que le recetó a una muchacha embarazada unas pastillas que son como hexagonales, que son abortivas, que tienen que ver algo con el aparato digestivo. Ese fue un caso escandaloso en Cartago porque la muchacha, ¿alguien me puede recordar ese nombre? No, no le suena, perdón. Citotec, eso es. Esa era muchacha de ese mismo pueblo de Caballo Blanco. No sé si vos te ubicás en Caballo Blanco, hay una talabartería buenísima. Y el médico era muy famoso en Cartago, pero parece que le dio las pastillas al propio porque él se había involucrado con la paciente. Y lo juzgaron, que fue un descuido del doctor. No, aborto culposo. Un mal procedimiento, y el más común son las lesiones culposas. Es muy raro que a los médicos los acusen por homicidio culposo, pero las lesiones son a cada rato. Inclusive hay pacientes que les encanta denunciar la malpraxis para sacarle plata a los médicos, sin que haya malpraxis. Por eso es muy importante estar documentados. Institucionalmente, llame a otro colega, llame a una enfermera, llame al administrativo para que oiga. Aquí vamos con lo que les conté de él. Este es el caso de los biombos. ¿Ustedes se acuerdan qué eran los biombos? Los biombos es cuando un médico que tiene también ejercicio privado, como muchos, conviene con el paciente. Había un caso en el Calderón Guardia de una señora que hacía cirugía bariátrica para bajar de peso. Oiga, viera qué corronguera de mujer. Se llevaba todos los aparatos a la Católica para hacer las operaciones allá del Calderón. Y entonces ella atendía en el hospital y cobraba honorarios por atender en el hospital. Eso es delito. Eso se llama concusión y tiene prisión de 2 a 8 años. Cobrar honorarios por atender a un paciente dentro de la institución. Peculado era llevarse los instrumentos o llevarse los medicamentos o llevarse cosas de la seguridad social. Y malversación, especialmente esto es para quienes están en la parte administrativa, tener mucho cuidado con la proveeduría, con las licitaciones, con las compras, etcétera, etcétera, etcétera. Intrusismo o estafa. Vea qué curioso. Todos tienen claro qué es el intrusismo y se vive hablando mucho. Ahora que estuvo tan de moda todo el tema del sindicato de especialistas y toda la discusión, que terminó de manera muy curiosa entre un debate entre el doctor Quesada y el doctor Chamorro, y se acabó la discusión, no sé qué más pasó. Muy interesante, la seguí muy de cerca, se acusaron unos a otros y se armó un alboroto. Es otro tema también, porque yo sí creo que aquí hay que revisar muy bien cómo es el sistema de especialidades, porque sé que ha habido argolla y que muchos que merecían hacer la especialidad no los dejaron. Pero bueno, es otro tema. Ahí, cuando un médico le dice a una paciente que le va a hacer un implante mamario y no es un cirujano plástico, él está cometiendo intrusismo. Si a eso le sumamos, como en el caso de un médico que tiene un Ferrari rojo divino, ¿verdad?, que llegó y le hizo un implante mamario a una muchacha y se le hizo una infección, que uno ve las fotos y dice, Dios mío, ¿qué es este horror? Él no solo está cometiendo la lesión culposa por la que tuvo que pagar, sino que también comete otro delito que todavía no ha sido acusado, pero que en algún momento lo vamos a acusar, que es estafa. Yo no puedo engañar a un paciente diciéndole que yo voy a
hacerle tal procedimiento, tal tratamiento sin ser especialista. De hecho, yo podría alegar, ya no me interesa, de que mi lesión del carcinoma no se operaba en ese momento y a mí me estafaron. Lo que pasa es que el señor me devolvió los honorarios, pero bueno, por otro tema. ¿Quieren una recomendación? Procuren no pelear. Los pleitos son para defenderse cuando uno tiene la razón. Si usted se equivocó, no gaste el doble plata. Arregle, busque un abogado serio que le ayude a conciliar, pero no se mete en un pleitazo de eso. Igual, si lo que le están haciendo es una injusticia, defiéndase. Entonces, ahí usted tiene que la estafa es mucho más grave en sus penas que la misma lesión culposa. Ahora sí les voy a dar, digamos, el trámite de una causa por malpraxis. En primer lugar, usted va a ser denunciada en el Ministerio Público. Hay tantos casos que están en mi memoria de un ortopedista del Calderón Guardia. Me parece que la ortopedia tiene como mucha relación con la ingeniería mecánica, ¿verdad? Entonces, él se llama Mario, es muy simpático. Algo pasa en un brazo y él se tiene que subir y jalar. Y donde jala se tira un pedo en la cara del paciente. Eso irrita al paciente. Pero entonces el paciente, en la venganza por el pedo, dice que le quedó torcido el brazo. El médico, que es un señor y que es muy hábil, no sé cómo, había tomado fotos antes y después. Y resulta que el paciente se había quitado el yeso. Entonces eso se torció. También hay un caso de fotos de una malpraxis, de una cirugía de nariz, también tiene un nombre raro. ¿Ah? No, aquí afuera, para que la nariz le quede linda. Rinoplastía, que no tiene que ver con los riñones, pero bueno. Van dos, Mike, van dos. Entonces la señora que se hace por tercera vez la rinoplastía, imagínense el esperpento de nariz que tenía, que se la operó 3 veces, no como algunas narices virginales que veo por aquí en el auditorio. Entonces, vea lo que sucede. Ella le ponen una férula y era tan necia que se tomaba fotos cada 15 minutos con acta notarial para joder al doctor. Y en una de las fotos se ve levantado, es como un espadadrapo, la tal férula, ¿va? Se ve levantada aquí. Y dice, me quedó torcida la nariz y quiero $120,000. Con esa foto, como con la del yeso, ganamos los 2 casos. Vea qué interesante cómo funciona. Pero son casos que van a tardar mucho tiempo. Entra la denuncia y de una vez interviene el OIJ. La policía judicial, el fiscal le ordena, vengan por el expediente. Si usted tiene relación con el gobierno, viene Carlos Díaz y se lo lleva. No, mentira. Ahí va, depende del caso. A clínica forense si son lesiones. A a patología forense si es homicidio o aborto. Pero los únicos dictámenes periciales en el proceso penal que tienen una apelación técnica son los dictámenes médicos. Cuando el patólogo o el médico de clínica forense o el psiquiatra forense de un dictamen, usted lo puede apelar ante el Consejo Médico Forense, que son 3 médicos que van a decidir si el dictamen se sostiene o no. Una vez que el dictamen salió de medicina legal, la investigación fiscal continúa con la recopilación de las pruebas. Expediente clínico, peritación médico-legal, peritación de perito de parte. Usted puede tener un consultor técnico. Por ejemplo, hay un caso de un cardiólogo famosísimo. No digamos el nombre porque ahí sí se va a complicar. Le dicen gato eléctrico. Bueno,
Aquí viene y llega un periodista a la bíblica y ese periodista le hacen una prueba de esfuerzo y se infarta. Entonces la esposa del periodista le dice: llamemos la ambulancia porque yo no puedo pagar, mándemelo al San Juan de Dios. Y él dice: no, ponga su tarjeta de crédito. Ella insiste y él no lo deja salir al periodista, José Loría, y muere. Una de las hijas de José Loría cae y dice: Dios mío, Dios mío. Y le dice: ¿qué Dios mío y Dios mío? Le dice el médico: si hubiera pagado no se muere su papá. Fuimos a juicio y lo perdimos. Después nos enteramos que él era el cardiólogo de varios magistrados. Bueno. Todas estas pruebas se recogen y lo llaman a usted a la fiscalía y le dicen: puede venir con abogado o le ponemos un defensor público. Usted declara y la otra parte va a presentar una acusación privada, una querella, una acción civil y vamos a ir ante un juez penal a una audiencia preliminar. El juez penal va a decidir si usted va a juicio o no hay juicio. Ahí pueden pasar varias cosas. La denuncia fue desestimada, hay un sobreseimiento porque usted fue inocente, hay una conciliación o va para juicio. Después viene el juicio oral, ahí puede haber una sentencia absolutoria y un rechazo de la acción civil, una sentencia absolutoria y una condena, una sentencia condenatoria penal y un rechazo de la acción civil, y que lo peguen en lo civil y en lo penal. Después tiene el recurso de apelación, y casación. La apelación va a un tribunal de 3 jueces y después va a casación. Y lo último, que es importante que lo memoricen, es la responsabilidad civil. No solo hay riesgo de una multa o de cárcel, es que usted va a tener que pagar con sus bienes una indemnización. En el caso de la caja, paga la caja, pero también el médico. Y termino con esta cita que me encanta, que desde hace 22 siglos, un colega de ustedes, Claudio Galeno, por eso os dicen galenos, el mejor médico es también un filósofo. Lo vital, la regla de oro, y se ahorran plata en abogados y en conflictos. Eso, vea, lo dije al final para que me creyeran todo lo que les dije, pero con solo eso que hubiéramos dicho es suficiente. Trata a los demás como querrías que te traten a ti. Hay formas más simples de decirlo. No le haga a nadie lo que no le gusta que le hagan y se ahorra muchos problemas.